que ya les dimos en este programa, y es que desde el 1 de enero las y los empleados del hogar tienen que cotizar a la Seguridad Social. Hablamos en su día el tema y surgieron muchísimas dudas. Por eso hoy hemos invitado a Arturo Sancho, que es el presidente del Colegio de Graduados Sociales de Zaragoza. Bienvenido, Arturo. Muchas gracias. Para intentar solucionar estas dudas que todavía tienen los aragoneses. Es una regulación muy pero que muy reciente y esas preguntas surgen tanto de los trabajadores como de los empleadores. Vamos a escuchar la primera pregunta y luego nuestro experto responde. Como quieras. ¿La nueva situación da derecho a la empleada del hogar tener paro? Derecho al paro. Derecho al paro, pues no tiene derecho a prestaciones por desempleo, porque cuando el empleador y el trabajador cotizan, en el régimen general, los trabajadores por cuenta ajena sí que cotizamos en las situaciones de desempleo, pero en este régimen puntual y específico no se cotiza por desempleo. Por lo tanto, a fecha de hoy no hay prestaciones por desempleo, pero sí que establece en la norma que lo más seguro en el 2013 y después de una comisión de expertos que se tiene que constituir puede existir. Pero en estos momentos la cotización a la Tesorería General de Seguridad Social no implica prestaciones por desempleo. Pues primera duda resuelta. Vamos a escuchar otra más. Si mi empleada de hogar no quiere que le dé alta, ¿qué hago? Si no quiere la empleada que le den de alta. No cabe esa posibilidad. Porque es obligatorio. Es obligatorio. No cabe que la empleada de hogar... Un momento, permíteme. En estos momentos hay dos situaciones. Si nos remitimos a la experiencia hasta el 31 de diciembre, aquellas trabajadoras o empleadas de hogar que tenían más de 20 horas de dedicación exclusiva en un piso, esas obligatoriamente ya estaban dadas de alta. Pero si estaba al menos de 20... No había obligación. ¿Qué ocurre ahora? Que ahora hay obligación. ¿Y de quién es la obligación? Del titular de la casa. Por lo tanto, si la trabajadora empleada de hogar no quiere, lo tiene bien sencillo. ¿Y puede formular esta pregunta pues temiendo un poquito que incida en su sueldo, en el salario, que sea menor o no? No cabe que sea el sueldo, el salario menor, porque vuelvo a insistir que hasta por una hora, y recientemente el 31 de diciembre salieron los salarios mínimos interprofesionales hasta... Vamos a suponer que hay un trabajo puntual, pues bien establecido que si usted contrata a una trabajadora para 5 horas, es a 5,02 euros la hora que tiene que abonar. Es decir, por un trabajo puntual, ya no cotidiano normal de 10 horas, 12 horas, 15 horas de semana. Cada hora hay que cotizar a la Está baremado. Eso que usted, don Arturo, tan sencillo, yo, con todos mis respetos, lo veo más complicado, porque luego está la praxis, lo que ocurre en cada casa. Hay personas que tienen una empleada de hogar 2 horas a la semana, 3 horas a la semana, y que cuando hablas de esto con la empleada, pues te dice que, claro, ella tiene que cotizar, tiene que cotizar ella, a ti, tú también tienes que añadir dinero, a todos les cuesta más, y realmente lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, tal y como está planteada esta norma, va a seguir condenando a las empleadas de hogar o al menos a esta actividad la va a seguir condenando al empleo sumergido. Habría que simplificar, había que como mínimo ponérselo más fácil a unos y otros, porque la realidad es que no invita para nada a cumplir la ley. Al final, usted sabe que la actual ley con 20 horas semanales también se incumple. Hay muchos que dicen, pues mira, 20 horas di que hacemos 18 y ya está, y no pasa nada. Yo creo que esto lo han hecho, si me permiten, complicado. Demasiada burocracia, demasiado coste añadido en un sector que va justito por parte a veces de las empleadas, pero también por parte de los empleadores, y estamos en crisis. Mucha gente está despidiendo a la persona que le hace la plancha o que le hace la casa, ¿no? Porque ahora no van las cosas. Yo creo que esta ley, que por cierto hasta junio creo que hay para poderse regularizarlo, yo creo que esta ley se la va a saltar mucha gente. Ese es mi pronóstico. Eso estábamos hablando antes, Arturo y yo, y la verdad es que coincidimos. Lo que hay que hacer son unos sencillísimos cálculos, y yo a usted le digo
que no es tanta la carga. La documentación a tramitar ante la tesorería es cierto, no hay que compararlo como si fueras a renovar el documento nacional de identidad, pero no es tan... Eso ya, si me permite el paréntesis, eso ya es impresentable. Que te metan en un marasmo burocrático para pagar al final a lo mejor una cantidad pequeña, porque al final es una cantidad pequeña, porque mucha gente es muy poca la diferencia. Si me permite mirar un ejemplo, una trabajadora que trabaja 4 horas a la semana, es decir, 16 horas al mes, 160 euros al mes, hay unos parámetros establecidos por la Tesorería General de la Seguridad Social y estaríamos hablando de que está en el tramo tercero. Bueno, pues la trabajadora tendría que pagar 5,44 y el empleador, el titular del domicilio, 26,89. Domiciliación bancaria y todos los meses. Y estamos hablando de que no es el salario mínimo interprofesional, porque el salario mínimo interprofesional pues marcaría muchísimo menos. Y desde luego, aquí, y si sale la pregunta, pues estaría luego el tema de la prórroga de las pagas estas, porque estos son el tema de las horas. Perdón, Arturo, voy a volver a una pregunta que le hacía Susana. Claro, antes normalmente si estaba de alta era la propia empleada del hogar la que pagaba su seguridad social. Siempre y cuando la suma de 6 horas en un sitio, 8 horas, 10 horas, claro, le podría interesar. Pero ahora el empleador tiene que pagar 30 euros más al mes. Y muchos, el empleador, el de la casa, va a tener que pagar 30 euros más. Por solo 16 horas. Por solo 16 horas. Entonces, es muy posible que le diga a la empleada, eso lo va a pagar usted porque le voy a bajar un poquito el sueldo. Al coste que yo les he dicho como ejemplo, de 10 euros. Eso es un coste medio que está bien puesto. Bueno, pero la norma establece que se conforman con el salario mínimo interprofesional y estamos hablando de 4 euros y pico. Pero... Vale, o sea que tienen margen ahí los empleadores. Bueno, pero muchas veces tiene uno la sensación de que el que hace la ley no está en la calle, no está en el día a día. No sabe de lo que la hace. Al final estamos hablando de esta ley está hecha por alguien que no está en el mundo. Pero dices 30 euros, dices, perdón, es que 30 euros son 3 horas de trabajo, que para un piso pequeño, dice, oye, al final es casi lo que yo necesito. Fernando, no te voy a decir a la semana, pero casi, ¿eh? Y puede ser el límite también de lo que puede pagar alguien, porque los que tienen un servicio doméstico por horas son gente que trabaja, que o sea, son matrimonios o personas que trabajan, que no pueden hacer la casa y tal, y que tienen niños y que necesitan una ayuda. Y se lo quitan de otras... 300 euros al año de otros gastos. Hay margen, ahí tenemos un salario mínimo interprofesional, bien es verdad que la norma establece que esas situaciones se han de consolidar, se han de mantener. Es cierto que también habla la norma de la posibilidad de compensar y absorber hasta esa figura del salario mínimo interprofesional, pero hay unos márgenes que se podía regularizar perfectamente la situación, o yo al menos no asumiría riesgos o factor de riesgos. Usted tiene que tener en cuenta que, y aquí ha salido el término, y yo creo que la norma, no sé si lo persigo, no lo dice la exposición de motivos, pero lo que no se puede permitir es que trabajadores desempleados luego puedan estar percibiendo, o trabajadores... Eso por supuesto. Es que... En eso estamos todos de acuerdo. Lo que nosotros estamos diciendo es que quizás la manera de plantear esta nueva normativa no es real en cuanto a lo que está pasando en la calle, lo que estamos viviendo cotidianamente. Porque, por ejemplo, lleva 25 años. La anterior norma empezó el 1 de enero de 1986. El Estatuto de los Trabajadores lleva desde 1980 hasta 2010, ha tenido 38 reformas. Esta es la primera reforma. Yo la veo una reforma totalmente adecuada y realista, de que verdaderamente es un servicio, es una prestación, es un servicio y por lo tanto se tiene que cotizar. Yo, si me permite que termine con esto, yo creo que esta norma, sinceramente, don Arturo, no es realista. Hay que hacer una norma, hay que sacar del empleo sumergido a la gente que está en el hogar, pero esta norma no pertenece a la realidad. Bueno, al margen de eso, Carmelo, lo que está suscitando son muchísimas dudas, por una parte y por otra. Vamos a escuchar otra más. Si despedimos a una empleada del hogar, ¿le tengo que pagar alguna indemnización? Sí. Bien, está hablando de motivo de extinción, despido. La norma establece dos cosas: despido disciplinario y lo que es el desistimiento. Lógicamente, una relación donde hay unas connotaciones familiares, donde se entra a nuestro domicilio, hay unas connotaciones específicas. Entonces, la figura del desencuentro puede llegar en cualquier momento. El despido disciplinario es coste cero, pero claro, si tú luego te demandan y tienes que ir a la jurisdicción de lo social, hay un verbo que no ha desaparecido, que es que el empresario tiene que acreditar por qué ha despedido a la trabajadora. Anda, y demostrarlo. Acreditar y demostrarlo. Por lo tanto, a la pregunta del despido,
Por cierto, en caso de la calificación de improcedencia, acarrea una indemnización y si quieren algún ejemplo de cálculo, que recientemente he hecho alguna conferencia de esto, pues también lo tengo. 20 días por año. Pero es que usted no hay salario de tramitación. Comprende que nos están convirtiendo a las familias en empresarios. Entonces, eso se llama conocimiento lío. de la ley. Termino. Eso se llama lío. Luego estaba lo del despido disciplinario. Imagínese que encuentran al empleado de hogar con algún incumplimiento grave, ¿no? Luego existe la figura del desistimiento, que hay que indemnizarla a 12 días, multiplicando 3 factores. 12 por antigüedad por salario día. Y eso en función de esos 3 parámetros. A ver, si soy capaz de entenderlo. Si un empleado o empleado del hogar lleva un tiempo trabajando y deja de hacer su trabajo bien, yo tengo que indemnizar porque esté haciendo su trabajo, porque o sea, yo le voy a despedir, usted no está haciendo bien este tipo de trabajo, o usted está llegando tarde, usted está cumpliendo las horas. Tengo que, acreditarlo ¿cómo? ¿Qué pongo? ¿Traigo un notario a casa para que vea que ha llegado tarde? No, entonces en vez de ir a la vía del despido disciplinario coste cero, que va a ser difícil a la hora de acreditar, vaya usted a la figura del desistimiento, pero también hay una indemnización 12 días por año. Es decir, en cualquier caso sale siempre el empleado saliendo. Tú estás en casa, lo que tú decías, Carmelo, una pareja joven, una persona que vive sola y tal, y tiene a alguien que va 4 horas en semana. Y con el paso del tiempo ve que la otra persona se va acomodando y que, oye, ya las cosas no están hechas como antes, ¿qué tal? Le vas a decir, oiga, no venga más y le tengo que pagar. Sí. Pero esto nos pasa todos los días a los empresarios. Todos los días. El tema de las exigencias, el tema de las exigencias formalistas del desistimiento. Primero, por escrito y motivado. Oiga, ha habido tal desencuentro y no la quiero en casa. Ha habido tal desencuentro. Perdón, ¿periodo de prueba? ¿Cuánto? Termino. El tema de las formalidades, el tema de las exigencias formales, porque el incumplimiento de las formalidades ya no es a 12, es a 20 días por año. O sea que si yo no le doy el documento con las motivaciones, 20 días. Pues es lo que decimos. Preaviso de 20 días. Si el contrato, de 20 días. Y luego, durante 6 horas a la semana, le tiene que dar usted permiso para que se intente buscar otro sitio de trabajo. O sea, que contrate una gestoría, vamos. Eso provoca dos efectos indeseables. Uno, primero, el miedo a que te puedan ocurrir todas estas cosas. Al final, eso se deriva en dos efectos indeseables, que es que termines quitándote al empleado de hogar para no meterte en líos, o que mantengas la situación de empleo sumergido. O bien que haya un supuesto de buena voluntad, que se está registrado en el código, es lo primero que estudiamos en los graduados sociales, la primera lección, la buena voluntad. Y a partir de ahí, echa la ley, echa la trampa, porque si yo digo, no, es que este amigo mío necesita, yo lo quiero mucho y me voy a su casa, y entonces, ¿qué pasa? Yo creo que Arturo entiende las dudas que tienen los aragoneses, porque es algo novedoso y que pues todavía no lo tenemos muy claro. De todas formas, Arturo Sancho, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Zaragoza, un auténtico placer y gracias por haber intentado ayudarnos un poquito más. Gracias. Y lo que vamos a hacer ahora nosotros es volver con María de Miguel, que continúa en el centro de la capital aragonesa, en concreto en el Paseo de la Constitución, donde ayer reventaba una tubería provocando un auténtico caos. Y como vemos, los trabajos continúan para recuperar allí la normalidad. Hola de nuevo, María. Hola, de nuevo continúan esos trabajos. Hace un momento comenzaban o terminaban la primera fase de estos trabajos. Han vaciado ya lo que quedaba de agua en esa tubería y ahora lo que hay que hacer es sustituir esos 4 metros